1, a ver. El error 1 o alfa en la prueba de hipótesis estadística se define como la probabilidad de que era rechazar la verdad. Rechazar una nula que es verdad. ¿No es cierto? Eso, fácil. Cuidado que hayas marcado la D. Si has marcado la D, ten en cuenta que jamás se somete a prueba la alterna. ¿Ya? Jamás. Muy bien. En cuanto a las propiedades de la media aritmética, para un conjunto de datos, ¿había más de una media? No. ¿Se afecta por los datos extremos muy poco? Al contrario, sí lo afectaba. ¿Para un conjunto de datos existe una sola media? Claro, una sola, el promedio. ¿No se afecta por los extremos? Falso. Mide el dato que más se repite, eso es la moda. La medida de tendencia central que se utiliza para tomar decisiones cuando los datos provienen de una población simétrica. ¿Cuál era para la simétrica central? Media. En cambio la mediana para la simétrica. La posible relación entre dos variables qualis, ¿con qué se asociaban dos quali con quali? Chi, muy bien, chi cuadrado, una no paramétrica. Con respecto a la prueba de hipótesis se comete error tipo 1, nuevamente, cuando la hipótesis nula era verdadera y el estadístico de prueba la rechaza. Esa es repetida, típica. Dada una distribución normal, ¿cuál es el porcentaje que está entre la media más menos una desviación? 68, en este caso, .2. Es una desviación, porque dice que es normal. El Apgar, ¿qué mide el Apgar? Colorcito, esfuercito, ¿eso qué es? Cualidad. La cualidad máximo puede ser nominal o ordinal. El azulito, acrocianótico, rosadito, para nosotros es orden, ¿verdad? ¿Cuántos está? Y cuánta hipoxemia tiene. Entonces, como el médico le asigna un orden en su mente, ¿qué escala es el Apgar? Ordinal, para nosotros. Otro puede ser nominal, ¿verdad? Para otro puede ser nominal. En una prueba de hipótesis, ahora sí, el error tipo 2 o beta, ¿cuándo era? Cuando no rechazabas una nula que era falsa, ¿no? Cuando no rechazas al falso, a la falsa, cuando tú no le rechazas al delincuente mentiroso, cometes el error tipo 2 o beta. ¿Qué es lo que te falta simplemente? Más muestra. Se corrige. La estancia de 5 pacientes es de 4, 5, 6, 5, 7. ¿Cuál es la media? El promedio, pues no hay que sumar. 5 más 5, 10, 4 más 10, 20, 27 sobre 1, 2, 3, 4, 5. 27 entre 5, 5.4. Ya está, le calculas la media. ¿Cuánto será la mediana? Mediana, 4, 5, 5, 6, 7. ¿Cuánto es el punto medio? 5. La variable número de hijos, ¿qué será? Cuanti discreta. Los hijos no se parten. A ver, respecto a los tipos de muestreo, ¿cuáles son ciertos? A ver, el muestreo aleatorio simple no requiere marco. Oye, todos requieren marco. ¿La solución aleatoria de la muestra es igual a la distribución aleatoria? No. La solución aleatoria son todas las muestras posibles. La distribución aleatoria es la de probabilidades. ¿El muestreo estratificado permite obtener el mayor grado de representatividad? Sí. ¿El muestreo de conglomerado se usa para poblaciones heterogéneas? Sí, territoriales. ¿El muestreo intencional o a conveniencia es no probabilístico? Fácil. Se realiza un estudio en donde se determina la glucosa en una población distribuida por grupos por edades. ¿Qué tipo de escala dijimos que era la glucosa, colesterol, urea, creatinina en sangre? De razón, porque para fines clínicos el 0 era ausencia de fenómeno. Fácil. Una característica de la distribución normal pero estándar. ¿Cuándo es estándar? Cuando la media es 0 y la varianza es 1. Pero como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, también es 1. Lo mismo, ¿cierto? Desviación estándar. Una característica que puedes observar pero medir, que toma varios valores. ¿Cómo se llama aquello que toma valores? Variable, lo que puedes medir. Y nuestra mente solamente puede medir ¿qué? Cualidades o cantidades. No hay otra forma de medir. Esta es la que les dije. Mide el grado de disociación entre dos qualis. No asociación. Asociación sería chi.
Si te dicen disociación, ese es el coeficiente de contingencia de Carl Pearson, ¿ya? Pero esa es una pregunta, como digo, aislada. Pero sí, betranca, ¿no? Disociación. Miren acá, se cuenta con 31 valores de bilirrubinas en pacientes con ictericia y se desconoce la varianza. En la construcción del intervalo de confianza al 95% para el promedio de bilirrubina, ¿qué prueba usarás? A ver, ¿qué cosa quiero calcular? ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Qué quiero calcular? ¿Qué me dice? El promedio, ¿verdad? Quiero calcular la media de bilirrubina. Esa es una variable cuanti, ¿cuál? Cuanti. ¿Hay alguna otra variable que quiero estudiar? ¿Hay alguna otra para cruzar? ¿Obeso, no obeso, hipertenso? ¿No? Es una sola. Para un solo valor, ¿qué prueba se usa de inferencia? Intervalo de confianza. ¿Ya? Y el intervalo de confianza, ¿qué curvas podía usar de distribución? La curva Z y la curva T. ¿De qué dependía usar la curva Z? De conocer ¿qué? La varianza. ¿Se conoce la varianza? No. Entonces, ¿quién tengo que usar? Prueba T, si no conozco la varianza. Ustedes estudian. No importa si es 30, 31. Porque les dije que siempre, ¿cuál es el requisito indispensable para la T? ¿Qué tiene que ser? Normal. Tiene que venir de normal. ¿En algún lugar me dice que es normal? No, pero tampoco lo niega. Y como es bilirrubina, es una variable biológica, tiene que ser normal. ¿Ya? Muy bien. Y ya les dije, en el peor de los casos, el Daniels dice que aunque no sea normal, se puede usar la T a veces. Y te deja el veneno. Muy bien. Una definición operacional. ¿Se acuerdan que la definición operacional es el enunciado que te dice cómo vas a medir una variable? El qué vas a medir, el cómo lo vas a medir y qué valor le vas a dar. Esa es una definición operacional. ¿Cuáles son las medidas de elección para describir una distribución simétrica? Para la simétrica, ¿qué se buscaba? Media y ¿qué? Desviación estándar. Porque es simétrica. Y si te hubieran dicho asimétrica, para la asimétrica, ¿qué es? Mediana y rango. Mediana y rango. ¿Hay clave? Bueno, podría ser esta, ¿no? Rango intercuartilar mediano, pero para asimétrica. Al realizar un estudio transversal sobre hipertensión, ¿qué sucederá si aumenta la muestra? Esta es la duda, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si aumento la muestra? ¿Qué pasa con la varianza y la desviación de la muestra? Disminuye, ¿verdad? Les dije, tengo una muestra de 100, de 500 o de 1000. La curva en 100 será así. La curva en 500 será así. La curva en 1000 será así. A medida que aumentas el tamaño de cualquier distribución, su varianza se achica. Pero esto es una muestra. ¿De dónde vino la muestra? De una población. Por lo tanto, la población N, ¿cuál será la curva, la mínima varianza que podrá tener? Esta curva. No podrías tener menos varianza que eso, pues. O sea, dijimos, una curva de una población da la misma curva en una muestra cuanto más se aproxime a ella. ¿Ya? Entonces disminuye la varianza y la desviación. De la siguiente afirmación, los niños que nacen con circular de cordón desarrollan, hacen, causa una conducta irritable. ¿Cómo se llama esa palabra? Cuando tú dices que algo da algo, causalidad. Causalidad. ¿Cómo sería una hipótesis de asociación? ¿Cómo dirías en tu tesis? Los niños que nacen con circular se asocian, se relacionan a conducta hiperactiva. ¿Cómo harías una de diferenciación? El grupo de niños con circular es diferente en cuanto a su conducta al grupo de niños sin circular. ¿Ya? Esa es la forma de hipótesis.